Ustedes me pidieron en los comentarios que hablase de Colombia. Es ahora que les traigo dicho video. En este canal hemos hablado de países orientales e incluso africanos, dictaduras impuestas sacadas tal cual de una película, demostrando cómo la realidad supera la ficción, sujetos con gustos y aficiones tan exóticas que a más de uno le harían fruncir las cejas. Pero sin duda, Latinoamérica no se queda atrás en estas cosas. Muestra de ello es la inconformidad del pueblo colombiano, que en sus medidas desesperadas recurre a realizar spam en los comentarios de redes sociales en búsqueda de la ayuda internacional. Sabemos que Colombia se encuentra en una guerra civil. Es ahí donde nos surge la pregunta: ¿cómo surgió? Para esto nos remontamos al 21 de noviembre del 2019, cuando diversos grupos se unieron para protestar en contra de las reformas a la educación, laborales y de guerrilla contra las FARC. Pero todo cambió cuando llegó el año pasado, 2020, el año donde todo cambió. El COVID-19 escapó de China y puso al mundo de cabeza, ocasionando un estado pandémico de alerta, cerrando fronteras y, por supuesto, frenando la economía. Hablar de las secuelas de dicha pandemia da para todo un video, pero por ahora nos centraremos en esta última, la cual pegó de brutal forma a Colombia, la cual tenía una economía bastante inestable y una desigualdad brutal. Había desempleos y el Producto Interno Bruto bajó un menos 6.8%, una de las caídas más fuertes que sufrió Colombia a lo largo de su historia como nación, teniendo como resultado un aumento preocupante de la pobreza, y el COVID no era más que una enorme piedra de tropiezo, ya que se estaba cobrando muchas vidas. Es aquí donde el gobierno recurre a préstamos internacionales y queda endeudado. Es aquí donde el presidente Iván Duque, junto con su ministro de Hacienda Alberto Cascarilla, deciden intervenir con la Ley de Solidaridad Sostenible, en búsqueda de conseguir $6.300 millones para rescatar al país de la deuda externa. Y es justo aquí donde surge el problema, ya que su reforma tributaria ocasionó que el pago de impuestos anuales aumenten a 2.6 millones de pesos colombianos, lo cual traducidos en dólares toca 656, y que por si no fuese poco, también ocasionó el aumento del IVA a un 19% en absolutamente los bienes básicos como servicios públicos y canasta básica, afectando enormemente a la clase media y baja, un golpe que las familias colombianas no podrían aguantar debido a la crisis dejada por la pandemia, ocasionando que dichos grupos reanudaran sus protestas en contra de estas leyes y de paso de las dichas reformas tributarias. Ellos protestaron de manera pacífica para evitarlo, pero el gobierno no. Marica, ¿pero qué les pasa? Yo ya estoy grabando. Arremetiendo contra los protestantes de maneras violentas y desatando el caos. Cabe destacar que dichas manifestaciones se han cobrado vidas humanas y la tensión en las calles es tal que muchas protestas se hicieron motines, saqueos a comercios y violencia pública hacían a las calles parecer campos de guerra
sin ley. Cabe destacar que dicha reforma fue destituida el 2 de mayo, llevándose consigo al ministro. Pero las protestas, más que cesar, siguieron, ya que se buscaba abolir las leyes educativas y laborales mencionadas anteriormente. A esto sumándole la disolución del SMAP, el cual es la división antidisturbios del gobierno, por obvios asesinatos. En Colombia actualmente siguen estas protestas y no parecen acabar pronto. A esto sumándole ciertos tweets, como los del anterior presidente, Álvaro Uribe, promoviendo el uso de armas en contra de manifestantes, lo cual causó furor en redes, y por obvias razones fue removido de la red social. Todo un genio, Álvaro Uribe. Si bien las protestas han cobrado vidas humanas, estas no son tan grandes en comparación a las vidas que cobra el COVID cada vez más. Y bien, ahora toca analizar exactamente qué ocurre aquí. Y es que el tema es más complejo de lo que aparenta, ya que en sí, el pueblo no está enojado por la ley. Bueno, no del todo, sino el descaro del gobierno al atacar al pueblo con dichos aumentos en impuestos, al robar estos mismos más de lo que inicialmente se necesita. Y sí, este es el mayor mal que aqueja no solo a Colombia, sino a toda Latinoamérica en general. Esto sumado a la impopularidad de Duque, nos da como resultado una inconformidad que ocasiona dichas protestas. Y hablando de estas últimas, el caos en el país dio pie a que muchos listillos aprovecharan en cometer actos ilícitos, como saqueos y caos público, algo que mancha el movimiento y da razones al SMAT para emplear tácticas más fuertes. Es por esto que los manifestantes pacíficos deben evitar a toda costa estos alborotadores públicos, los cuales muchos opinan que son financiados por el narcotráfico para dar pie al desorden. Bastante profundo este asunto, ¿no crees? Lo que sí es real es la desigualdad en dicho país. No por nada, rankea entre los primeros países latinos con mayor desigualdad. Y es que la clase media cada vez se ve más afectada con dichas reformas. Así, razones de sobra hay para salir a marchar en las calles. Y hablando del SMAT, recientemente José Miguel Vivanco alzó la voz contra el gobierno, con una serie de tweets que acusaban al mismo del uso de armas antidisturbios bastante pesadas. Por otro lado, podemos ver a más usuarios hablando de armas utilizadas por el gobierno para la opresión. Un ejemplo es Venom, un arma química antidisturbios que dispara bombas aturdidoras y gases lacrimógenos. Los cuales, además de ser poderosos, resultan bastante caros. Cada proyectil cuesta $71.17, lo cual traducido en pesos colombianos queda en 273.719, un precio bastante elevado. A esto súmale que se disparan múltiples proyectiles por ronda, simplemente un descaro público invertir en la opresión que en el desarrollo. Y hablando de descaros, cuando dije que la corrupción era el origen de todo mal en Colombia, no exageraba. No por nada, en promedio los políticos colombianos roban 18.000 millones de dólares, bastantísimo dinero, incluso más que el necesario para pagar la deuda externa, dinero que se pierde en los bolsillos de sus gobernantes y deja al país en una enorme crisis. Tan solo entre 2009 y 2016 se dieron 4.000 casos de corrupción, en los cuales solo fueron 326 los sancionados. Sin duda, el mayor cáncer, el mayor mal, la corrupción. Todas estas formas, todos estos abusos, todo esto ocasionó el descontento del pueblo colombiano y posterior rebelión. Y se preguntarán, oye, ¿dónde se fue? Estados Unidos tiene ciertas bases militares en el territorio colombiano para el control del narcotráfico, pero poco o nada de cambio hubo en esto, así que podríamos decir que o a estos gringos les vale su trabajo, o les conviene que el flujo de droga por el país esté bien. Así que por parte de Estados Unidos, poco o nada podríamos esperar. ¿Y de otros países? Claro,
les vale poco denunciar los abusos del gobierno en Colombia. Así que en general, el panorama es sumamente lúgubre. Y en su desesperación, Colombia busca ayuda por las redes sociales. Es por esto el spam en los comentarios. Hay casos donde diversas transmisiones o publicaciones fueron censuradas, lo cual se ha desmentido, que es ocasionado por el colapso de la red por múltiples solicitudes. No esperemos mucho de la infraestructura latina. Sea cual sea el punto, no quita que el pueblo busque ayuda de la forma en que él mismo pueda. Sin duda, una situación que amerita atención. Debido a los abusos de poder aquí, solo queda esperar que el conflicto se solucione y se evite una guerra civil que termine de dar el golpe de gracia a Colombia. Solo nos queda decir fuerza Colombia. Desde México les deseo que la situación mejore. No me queda nada más que citar las palabras del cantante Residente, el cual ejemplifica fielmente la situación de dicho país. Y pues como dicen por ahí, si un pueblo sale a manifestarse en medio de una pandemia, es porque su gobierno es más peligroso que un duro. En fin, yo soy Taco Misterio. Hasta el próximo video. Dale.